amigos? Estamos aquí ya de regreso en esta entrevista de Cafeteando la Noticia en este periódico digital que fundó el gran maestro César Augusto Vázquez Chagoya, Enlace Veracruz 212. Platicamos con el alcalde de Jalapa, el doctor Hipólito Rodríguez. Doctor, otra cosa que me llamó mucho la atención de la primera intervención fue el tema de su formación como economista en los años 80. Justamente en los años 80, después de la crisis del 82, al final del sexenio de López Portillo, entra Miguel de la Madrid, pero surge una influencia en el país de estos pequeños jóvenes en aquella época, Carlos Salinas de Gortari entre ellos, que se habían formado en Estados Unidos bajo el modelo neoliberalista del Premio Nacional de Economía Milton Friedman. Este paso es histórico, es muy técnico quizá, pero poco conocido a nivel popular, pero ahí empieza este modelo que a la fecha sigue vigente, que tiene que ver con las reformas estructurales del 2013-2014, y que en términos prácticos, si bien es cierto, no sé si estoy de acuerdo, ha permitido ciertos avances a nivel macroeconómico, pero a nivel microeconómico la consecuencia es terrible. Estamos hablando de 55, 60 millones de mexicanos pobres, así de sencillo. Como economista, como especialista en esa temática, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que es un periodo histórico muy desafortunado, digamos, en términos justamente de sus consecuencias para la población más pobre, porque la estrategia económica neoliberal, lo estamos viendo ahora con mucha claridad, se ha traducido en una situación de mucha desigualdad social. La pobreza y la desigualdad han crecido en el curso justamente de este periodo que surge precisamente con la gestión de Carlos Salinas de Gortari a finales de los años 80, y digamos, pues ya son prácticamente 3 décadas donde el país no ha crecido y donde más bien los mercados de trabajo se han visto reducidos, dejando a muchísimas poblaciones sin oportunidades de insertarse formalmente a oportunidades de trabajo. La pobreza, particularmente en estados como Veracruz, es una situación que permanece ahí constante. Más del 50% de la población carece de una oportunidad de tener un empleo formal, e incluso tener un empleo formal con un salario mínimo ya no garantiza un ingreso suficiente para atender las necesidades básicas. Es decir, incluso un trabajador asalariado en un empleo formal no cuenta con los recursos necesarios para mantener a su familia. Entonces, yo creo que estamos en el umbral de un cambio en este sentido, ¿no? Lo estamos viendo a nivel global. El modelo neoliberal, más que resolver, acentuó problemas. Su propuesta de reducir la presencia del Estado en la economía, ahora nos damos cuenta, no tuvo el efecto que se buscaba, no contribuyó a redistribuir la riqueza, al contrario, contribuyó a que se concentrara la riqueza. Vemos que son grandes corporativos transnacionales los que ahora acaparan buena parte de los recursos esenciales, en temas como el agua, en temas como los alimentos, en temas de medios de comunicación, temas de transporte. Es decir, ha habido una creciente concentración de la riqueza en pocas manos, de manera tal que urge cambiar ese modelo. Las reformas estructurales que se aprobaron en el curso de este sexenio precisamente se encuentran dentro de esa línea, ¿no? Contribuyeron a privatizar recursos esenciales, como es el tema de la energía, como es el tema de la educación, o como es el tema, digamos, del agua y del suelo,
¿no? Son reformas que en lugar de contribuir a una redistribución de los bienes fundamentales para el desarrollo social, se están acaparando y concentrando en muy pocas manos. Y lo que necesitamos es justamente abatir la desigualdad. Y para abatir la desigualdad tú tienes que ofrecer educación pública, salud pública de calidad. De otra manera lo que tendríamos es una polarización social. Cuando yo estudié, por ejemplo, en los años 70, yo entré a la Facultad de Economía en 1973 y egresé en 1977, en la universidad pública convivíamos estratos sociales de muy diverso origen. Yo podía tener compañeros hijos de empresarios, hijos de funcionarios o hijos de burócratas y de obreros. Esa pluralidad social que hay en la universidad pública garantiza que haya más integración social. Una ciudad bien integrada implica la convivencia de todos esos grupos sociales en un mismo espacio, de manera que en un parque, digamos, podamos estar relacionándonos, hijos de burócratas con hijos de empresarios, con hijos de artistas, con hijos de funcionarios. Esa posibilidad de convivencia, de cohabitación, genera más plataformas de cooperación. Y eso permite abatir la desigualdad y permite abatir la inseguridad. Nosotros en este momento tenemos un problema muy serio de inseguridad en el país, y en particular en Veracruz y en Jalapa. La inseguridad proviene justamente de esta situación de polarización. Los jóvenes que no tienen oportunidades de inserción, por supuesto que albergan una suerte de envidia o de rencor social frente a los jóvenes que tienen coche, tienen celular, tienen buena ropa, tienen buena escuela. Y lo que necesitamos es que se mezclen, que tengan posibilidades de convivir. Eso es lo que permite reducir la inseguridad y la desigualdad. Por eso es que tenemos que cambiar de modelo. O sea, el gran reclamo social es: no queremos vivir en un país inseguro, no queremos vivir en un país desigual, no queremos que haya tanta pobreza, que haya un reparto justo de las oportunidades. Diríamos, doctor, que en este caso la violencia tiene un origen del propio Estado. Fallas estructurales del Estado, de un modelo económico específico o de elementos sociológicos que se fueron generando de manera distorsionada a partir de estos elementos fallidos, terminan abonando pues a esta violencia dramática, terrible, sin precedentes que estamos viviendo, ¿no? El país, los veracruzanos. Pues fue una apuesta equivocada, digamos. Al final de los años 80, la sociedad estaba muy preocupada porque el Estado, que había crecido mucho, la burocracia que había crecido mucho, era una burocracia, una administración pública poco eficiente, muy corrupta, y que había venido, digamos, acaparando sectores de la economía que se gestionaban con poco profesionalismo. Entonces hubo una especie de rechazo a ese Estado gordo, digamos, ese Estado que había venido inflándose, ¿no? Entonces la reacción fue el surgimiento del neoliberalismo, es decir, frente a un Estado obeso, un Estado con demasiada burocracia, poco eficiente y corrupta, se plantea una salida de un Estado más corto, más, digamos, más delgado. Pero ese Estado más delgado, justamente lo que ocasionó ahora es un problema más serio, ¿no? Porque el Estado ha abdicado de sus funciones esenciales, que es mantener la cohesión social y redistribuir la riqueza social. Por ejemplo, un Estado como el francés, por dar un ejemplo, o un Estado como el propio alemán, son estados que cobran una gran cantidad de impuestos, pero esos impuestos permiten tener excelentes aparatos educativos, excelentes aparatos de salud, y con base en eso hay una redistribución de la riqueza. Tú, como hijo de burócratas o de obreros, tienes acceso a una buena educación pública, a un buen sistema de salud pública, y eso te permite contribuir a una sociedad más competitiva, más productiva. En el caso de nuestro país, el Estado redujo sus ingresos
redujo su burocracia, se desprendió de todas las paraestatales, de todas estas empresas que había venido estatizando, que venía nacionalizando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que le entrega todos esos recursos a empresas que supuestamente van a mejorar la productividad. Pero vamos, lo que ocurrió no fue eso, ¿no? Lo que ocurrió fue generar un nuevo tipo de monopolios que en lugar de redistribuir, vinieron a concentrar la riqueza. Ahí tenemos el caso de Carlos Slim, ¿no? Teléfonos de México se le entrega a un empresario y en lugar de mejorar la eficiencia de la empresa, en lugar de contribuir a que tengamos, digamos, una empresa profesional que dé productos de calidad a bajo costo, lo que hizo fue durante muchos años acaparar el sistema de telefonía, dar servicios muy caros porque era un monopolio, se volvió el hombre más rico del mundo, y nosotros mientras tanto tenemos un pésimo sistema de internet, ¿no? O sea, ¿ese es el neoliberalismo? No, muchas gracias, preferimos otra cosa, francamente, ¿no? Entonces, hay que buscar procedimientos justamente de redistribución, y es lo que la sociedad ahora espera, ¿no? Que transitemos hacia un nuevo tipo de Estado y un nuevo tipo de empresariado que no sea tan abusivo, que no genere monopolios poco competitivos y que tenga reglas de juego más claras, porque la corrupción pasó ahora, digamos, de ese Estado gordo que teníamos en los años 70 a un Estado delgado, pero igualmente corrupto porque los empresarios lo han cooptado, ¿no? Yo quiero aprovechar, porque no es tan simple o tan común encontrarse con un funcionario público, con alguien que incursionó en la política y que tiene una formación tan sólida en materia de ciencias sociales. Alguien que puede hablar de economía, de antropología, de sociología, con la facilidad que usted lo está planteando. Y aprovechando, antes de entrar al tema final que sería Jalapa, hubo en su momento un polo de desarrollo industrial petrolero en el norte del estado, Poza Rica, la Huasteca. Este polo de desarrollo después, en los años 70, se traslada al sur, a Coatzacoalcos, y hoy en día lo que vemos en ambos polos de desarrollo petrolero es delincuencia, es criminalidad, es falta de inversión, tanto estatal como privada, es contaminación atroz, es falta de infraestructura. Viajar a cualquiera de los dos lugares es poner en peligro la vida, ¿no? Y lo menciono porque he vivido en ambos lados, porque he podido conversar con políticos de muy alto nivel que me lo han confesado. Espérame, yo para ir a alguien de la Secretaría de Gobernación me decía, yo cuando voy al sur voy con soldados, o no voy. Y esto te lo cuento aquí en corto, no doy la cara en público, sino voy rodeado de marinos y soldados. Así, solamente que los demás no tenemos esa oportunidad, lamentablemente. En ese sentido, doctor, antes de entrar al tema de Jalapa, ¿qué le queda a los veracruzanos como futuro? Porque viene un momento histórico, el 1 de julio. ¿Qué alternativa tenemos nosotros para pensar en que nuestro futuro pueda mejorar? Bueno, yo creo que alternativas sí tenemos, y justo, digamos, hay en los últimos tiempos una enorme movilización social porque quieren que esas alternativas se lleven a la práctica. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues recuperar lo mejor de la Revolución Mexicana, digamos, ¿no? La Revolución Mexicana fue un proyecto que se propuso justamente la justicia social, abatir la desigualdad, abatir la pobreza. La Revolución Mexicana generó un proyecto agrarista de redistribuir la tierra. La Revolución Mexicana generó un proyecto nacionalista, que los recursos esenciales estuvieran en manos del Estado, del pueblo. La Revolución Mexicana, al fin y al cabo, generó todo un programa educativo que fue esencial para que durante todo el siglo XX
nuestro país prosperara. No hay que olvidar que a lo largo de prácticamente 3 décadas el país sostuvo tasas de crecimiento de cerca del 6% anual. Es decir, la Revolución Mexicana sí generó un proyecto de desarrollo que fue exitoso. Desafortunadamente, digamos, a partir de los años 70, ese proyecto empezó a tener problemas, como en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la economía empezó a transitar hacia un cambio muy importante de carácter tecnológico que redujo, digamos, las posibilidades de tener pleno empleo. Con las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que ocurre? Una computadora ahora hace el trabajo que antes hacían, vamos a decir, 10 secretarias, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías aumentan la productividad, pero reducen las oportunidades de empleo. Entonces, ante el cambio tecnológico que vive el mundo a finales del siglo XX, lo que ocurrió fue que se buscó una alternativa que es la neoliberal, y que en lugar de contribuir a interiorizar y adaptarse al cambio técnico, lo que hizo fue agudizar los efectos nefastos del cambio técnico, el desempleo, y junto con el desempleo, la pobreza. Entonces, lo que ahora en todo el mundo empieza a prosperar es una reflexión en el sentido de que el cambio técnico permitiría generar una redistribución de la riqueza. En lugar de que todos trabajemos, vamos a decir, 10 horas, pues puedas trabajar 5 horas, porque eso es lo que permite el cambio tecnológico, aumentar la productividad, y en lugar de que ahora nada más haya, vamos a decir, un trabajador con una computadora en lugar de 10 secretarias que hacían todo manualmente, digamos, ese empleo, busquemos que ahora permita atender otro tipo de necesidades. Tenemos muchas necesidades de salud, necesitamos mucha gente que restaure, que proteja el medio ambiente, necesitamos muchas cuestiones culturales. Entonces hay que generar lo que se llama ahora un ingreso básico generalizado para toda la sociedad. No necesitas tener un empleo formal para que la sociedad te garantice un ingreso básico. Y eso es lo que están haciendo en muchos lugares ya del planeta. Simplemente por el hecho de ser ciudadano, tienes tu derecho a un ingreso básico, ¿no? Entonces, en lugar de estar ahora con estos proyectos focalizados de que tienes que demostrar que eres pobre y casi que llegar con tu credencial de que soy pobre y te den, no sé, 50 pesos al día para sobrevivir, pues vamos a garantizar mejor un ingreso básico, que nadie tenga por qué sufrir para sostenerse, y que todos contribuyamos a una redistribución de la riqueza que permita educación generalizada, salud generalizada y oportunidades de inserción en vivienda y en movilidad para todos. Eso es viable, con las nuevas tecnologías es absolutamente viable. La sociedad ha producido un cambio tecnológico extraordinario que nunca había tenido la humanidad. No tendría por qué haber hambre en el mundo. Tenemos una capacidad técnica extraordinaria para darle de comer a todos. Lo que hay es un desperdicio de comida que se tira de manera criminal. Tenemos la capacidad de darle educación gratuita a todos. O sea, francamente, nuestra sociedad ha llegado a una situación en la cual le podemos garantizar a todos un nivel de vida básico y contribuir a que realmente la violencia y la injusticia disminuyan. Doctor, vamos a el último corte y regresamos enseguida con esta interesantísima entrevista.